La sala del tribunal era un lugar cargado de tensión. El aire, espeso por la anticipación, hacía que cada susurro se sintiera como un grito. Todas las miradas estaban fijas en la pequeña figura que se encontraba en el estrado. Ethan, con solo 7 años, tenía las manos temblorosas mientras se aferraba a la barandilla de madera. Su rostro pálido decía más que 1000 palabras. Nervioso, inseguro, pero decidido. La jueza, una mujer cuya presencia imponía autoridad, se inclinó hacia adelante. Su voz era suave pero firme. ¿Entiendes por qué estás aquí hoy, Ethan? El niño asintió lentamente, pero sus ojos estaban llenos de una pesada carga, una verdad demasiado grande para que la llevara un niño. Entonces, en ese silencio ensordecedor, Ethan hizo algo para lo que nadie estaba preparado. Con una mano temblorosa, señaló directamente al oficial sentado en la primera fila. Sus palabras, apenas un susurro, cortaron la quietud. Él fue quien lastimó a mi mamá. Un jadeo recorrió la sala. El rostro del oficial se puso pálido. Apretó la mandíbula y en sus ojos brilló algo: miedo. ¿Pero por qué? ¿Qué podría saber un niño que hiciera temblar a un oficial con experiencia? La tensión era palpable, y en ese momento, la sala del tribunal dejó de ser solo un lugar de juicio. Estaba a punto de convertirse en un lugar donde la verdad saldría a la luz, sin importar cuán oscura o dolorosa fuera. Había pasado una semana desde que su mundo se derrumbó. Ethan se sentaba junto a la ventana, mirando hacia la fría noche. Sus pequeñas manos estaban pegadas al vidrio, esperando, deseando. Entonces, aparecieron los faros de un coche patrulla. Pero no fue su mamá quien bajó. Fue el oficial Mason Turner, el hombre que siempre le sonreía y le saludaba desde su patrulla. Pero esa noche no hubo sonrisa, no hubo saludo, solo una mirada sombría y una historia que no tenía sentido. «Tu mamá tuvo un accidente», dijo el oficial, con una voz demasiado calmada, demasiado ensayada. «Ella ya no está». Pero Ethan lo sabía. Vio cómo las manos del oficial temblaban, la sangre en su uniforme, y esa sensación extraña en su pecho. Su mamá siempre le decía: «Si algo me pasa, Ethan, no confíes en nadie, ni siquiera en la policía». La noche era oscura, la verdad aún más. Y Ethan supo, incluso entonces, que las cosas no eran lo que parecían. Pasaron los días. Ethan trataba de aferrarse a los recuerdos de su madre, al calor de su abrazo, al olor de su perfume. Pero el dolor puede hacer cosas extrañas en un niño. Todo comenzó con un dibujo. En clase, mientras los demás niños dibujaban coloridos arcoíris y superhéroes, los dibujos de Ethan eran diferentes, oscuros, garabatos sombríos de un hombre con uniforme de policía, una mujer tendida sin vida en el suelo y un coche con faros que parecían ojos furiosos. Cuando su maestra le preguntó, Ethan se derrumbó. Su voz, apenas un susurro, dijo: «Ese es el oficial Turner. Él lastimó a mi mamá. Él hizo que ella se fuera». La maestra no supo qué pensar, pero la abuela de Ethan, ella sí, vio el miedo en sus ojos, y no dudó. Contrató a una abogada tenaz, decidida a llegar al fondo del asunto. Ethan no solo estaba de luto, él guardaba un secreto, y ella lo ayudaría a descubrir la verdad. El juicio comenzó, y la sala estaba llena de murmullos. Todos se preguntaban lo mismo. ¿Qué podía saber un niño de 7 años? Ethan subió al estrado. Su pequeño cuerpo temblaba. Su voz era apenas un murmullo. La fiscalía lo retrató como un niño confundido, traumatizado por la pérdida de su madre. «Los niños no entienden lo que ven», decían. Pero la abogada defensora no estaba tan segura. Ella vio algo en sus ojos, algo que le decía que la verdad era mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Con el paso de los días, las palabras de Ethan se convirtieron en el corazón del caso. Describió la noche en que su mamá desapareció, el miedo en sus ojos y el extraño comportamiento del oficial.
¿Pero sería suficiente? La defensa necesitaba más. Necesitaban pruebas. Entonces, en un momento silencioso, Ethan sacó algo de su bolsillo. Era pequeño, arrugado, pero en ese pedazo de papel estaba la clave de la verdad. Un recibo de una gasolinera con fecha de la noche en que su mamá desapareció. «Mi mamá me lo dio», dijo Ethan con la voz temblorosa. «Me dijo que si algo le pasaba, se lo diera a alguien que pudiera ayudar». En la parte trasera del recibo había un número de placa, el mismo número del vehículo personal del oficial Turner. La sala del tribunal estalló en caos. Ya no era solo la acusación de un niño, era evidencia sólida, irrefutable, y apuntaba directamente al hombre que había jurado proteger y servir. Llegó el momento que todos temían. El oficial Turner subió al estrado. Su rostro estaba frío, compuesto. «Yo no lastimé a tu mamá, hijo», dijo, con una voz firme pero demasiado suave. «Intenté salvarla, pero a veces pasan cosas malas y no podemos explicar por qué». Por un momento, la duda cruzó los ojos de Ethan. ¿Era posible? ¿Se había equivocado? Pero entonces recordó las palabras de su madre. «No confíes en nadie». Su voz, ahora firme, resonó en toda la sala. «Tú lastimaste a mi mamá», dijo, «y ya no te tengo miedo». En los momentos finales, la verdad salió de los labios del oficial Turner como veneno. No era un héroe, ni siquiera era un hombre de integridad. Era un hombre guiado por la codicia. «Ella iba a arruinarme», admitió con una voz baja, pero llena de veneno. «Descubrió el dinero de la droga. No podía permitir que me delatara». La sala del tribunal quedó en absoluto silencio. La confesión de Turner no era solo sobre un asesinato, era sobre la destrucción de una vida, por dinero, poder y un encubrimiento que iba mucho más allá de una sola víctima. El jurado deliberó durante horas. El peso del testimonio de Ethan, las pruebas condenatorias y la confesión del oficial Turner colgaban como una nube sobre todos. Cuando el portavoz del jurado se levantó, la sala estaba tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del reloj. «Nosotros, el jurado», dijo, «encontramos al acusado, el oficial Mason Turner, culpable de obstrucción a la justicia y homicidio involuntario en la muerte de Sarah Ellis». La sala estalló en jadeos. Ethan, sentado junto a su abuela, soltó un suspiro que no sabía qué contenía. Lo había logrado. Había dicho la verdad. Pero incluso en la victoria había dolor. Su mamá nunca regresaría. Mientras se llevaban al oficial Turner, Ethan salió de la sala con la cabeza en alto. La justicia había sido servida, pero el camino apenas comenzaba. La justicia había sido servida, pero para Ethan, eso era solo una parte de la sanación. Su madre se había ido, pero él había encontrado su fuerza. Se atrevió a hablar y al hacerlo, hizo que el mundo fuera un poco más justo para quienes vendrán después de él. Caminando de la mano con su abuela, sus ojos miraban hacia adelante, no solo al dolor que quedaba atrás, sino al futuro que él ayudaría a construir paso a paso. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, compartirla y suscribirte a nuestro canal. La justicia es poderosa y el cambio comienza con nosotros. Una voz, una verdad, un alma valiente a la vez.